10 de la mañana en la sala de conferencias de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL se lleva a cabo el conversatorio Fenómeno de El Niño, Cambio Climático y Gestión de Riesgo Hídrico, con la participación de varios especialistas, entre ellos la doctora Gabriela Müller, docente investigadora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, que está con nosotros acá en el piso. Doctora, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En un esfuerzo que está haciendo porque tuvo que ir a Buenos Aires, que volver, y está acá, así que te agradecemos especialmente por eso. Por favor. Contanos un poco del conversatorio de hoy. Bueno, este conversatorio está centrado en el fenómeno del niño, en donde, como dijeron, va a haber varios especialistas. En mi caso en particular, yo soy meteoróloga, por lo tanto, voy a contar sobre qué trata el niño, qué es lo que sabemos sobre este niño que ya está entre nosotros, y cómo el fenómeno se irá desarrollando a lo largo del año, y cuáles son los pronósticos y las previsiones para lo que resta de este evento. Usted cuando dice ya está entre nosotros, sí. ¿Qué significa y por qué, digamos, todavía no estamos viendo grandes lluvias, digamos, ¿no? Que uno supone que va a haber grandes lluvias, o por lo menos ustedes nos anticipan que va a haber grandes lluvias. ¿Cómo se desarrolla un fenómeno de este tipo? ¿Cómo se desarrolla un fenómeno de este tipo? Claro, porque el niño es un fenómeno que evoluciona. Inicia, es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera. Si no es solamente el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial, sino que es un fenómeno de gran escala en donde el océano, parte del océano Pacífico ecuatorial, presentan anomalías de temperaturas más cálidas y la atmósfera revierte su circulación en toda esa región y esas características se tienen que acoplar. Eso toma un tiempo, ¿sí? Evoluciona. Entonces, y tiene que, digamos, pasar varios meses para poder decir, bueno, efectivamente ya hay un niño. Los índices a partir del cual se establece si hay o no un evento niño o la niña, que es lo opuesto, tienen que cumplir ciertos parámetros que ya se están cumpliendo. Entonces ya por eso podemos decir que hay un evento, el niño en desarrollo. En desarrollo, ¿por qué? Porque esas anomalías cálidas del Pacífico, no solamente en el Pacífico superficial, sino que también en las primeras capas del océano, el océano tiene un retardo, es más lento que la atmósfera. Por lo tanto, toma un tiempo en que ese calentamiento, digamos, se expanda o no, depende, justamente es parte, porque hay niños en donde el calentamiento queda concentrado en una región o se expande por el resto hasta aproximadamente el Pacífico Central. Y una vez que está más establecido, digamos, es en donde comienzan los impactos. Porque eso, al hacer que justamente cambie la circulación atmosférica, cambian todos los patrones a nivel global de temperatura y de precipitación. Y se observan impactos muy importantes en varias regiones del planeta. Por ejemplo, el sudeste de Sudamérica, en particular nuestra región, es una de las principales regiones del planeta en donde se ven precipitaciones por encima de lo normal. En nuestra región y las grandes nevadas que está atravesando hoy la cordillera de los Andes, ¿también tiene que ver con el fenómeno niño? Sí, eso es una característica típica del fenómeno del niño, que es mucha precipitación en Chile central y nevadas en cordillera, ¿no? La cordillera principalmente de Cuyo. Eso es una característica que se da entre julio, junio y septiembre. O sea que ahí ya tenemos niños. Ahí ya tenemos podemos impacto. ver el niño. Ahí ya está el niño. O sea, ¿cómo vemos el niño? Piensen en las nevadas. Claro, eso es bien un indicio claro, el primer impacto en nuestra región, y los impactos de la precipitación son más hacia la primavera, fin de la primavera, principalmente el verano, cuando el fenómeno ya está maduro, digamos, en su estado máximo de desarrollo. Eso te iba a preguntar, ¿en qué meses entonces vamos a ver el niño en su pico acá en Santa Fe?
Bueno, por lo que, por los registros históricos en general, porque depende también cómo va evolucionando y qué tipo de niño va a ser, ¿no? Si va a ser un niño moderado, intenso o muy intenso. Los pronósticos en un 80%, 81%, dicen que el niño va a ser un niño muy fuerte, intensidad muy fuerte. Entonces, si nos remitimos a otros niños muy fuertes, por ejemplo, el último fue en el 2015-2016, los impactos son principalmente primavera, fines de primavera, verano, porque es cuando el evento ya está en su máximo, digamos, desarrollo, y ahí son los impactos para esta región. Pero no todos los niños, y eso es importante, no todos los niños, a pesar que tengan la misma intensidad, porque la intensidad es un índice, es un valor, pero el impacto no está directamente relacionado con esa intensidad. Porque hay otros factores que actúan. Digamos, la atmósfera es muy compleja, el sistema climático, la atmósfera conversan, digamos, todo el tiempo, y hay otros factores que actúan, por ejemplo, en el Océano Índico, en el océano, incluso en el océano tropical, en el Atlántico. Hay otros que nosotros llamamos modos de variabilidad que actúan y que pueden atenuar o potenciar el niño, ¿sí? De hecho, eso pasó en el 2015-2016, fue un niño intenso, pero el impacto fue menor porque hubo un modulador de gran escala, o sea, de otra escala climática, digamos, diferente a la que actúa el niño, pero redujo su impacto. Gabriela, ¿cómo actúa el cambio climático en este fenómeno? Porque ¿se puede prever eso o puede modificar lo que están previendo? Claro, el cambio climático impacta, digamos, si lo decimos en forma general, impacta principalmente en exacerbar los eventos extremos, ¿sí? Excesos de precipitación o déficit, lo mismo olas de calor, de frío, intensifica los extremos. Si pensamos en el evento El Niño para nuestra región, que intensifica las precipitaciones con riesgo de inundaciones y todas las consecuencias, entonces el efecto del calentamiento global, o sea, el cambio climático, potencia, digamos, el impacto del Niño. Pero no podemos separarlo porque, digamos, está ocurriendo... O sea, niño hubo antes que haya cambio climático, o que, se hable de este cambio climático. Exacto. Digo, pero el niño había antes, un fenómeno histórico que ya lleva... no sé desde cuándo lo descubrieron los meteorólogos. Hay registros ya desde mediados del siglo XIX de eventos El Niño y la Niña, y está todo estudiado. Por supuesto, el cambio climático, el aumento de la temperatura global en aquel momento no era el actual, ¿no? El actual, estamos en límites superiores a 1 grado. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa... porque cuando la atmósfera se calienta, tiene más capacidad de retener vapor, ¿sí? Es decir, tiene más humedad. Si hay más humedad, tiene más combustible para generar tormentas, lluvias en exceso y demás. Cuando hay mucho exceso, un extremo en una región, hay déficit en otra, se compensa. Entonces, por eso los extremos se exacerban. Ese es el impacto fundamental, o el más, digamos, perceptible, entre muchísimos otros, del cambio climático. Y es justamente lo que provoca el niño también. Por eso decimos que el cambio climático puede potenciar a este evento del niño, como lo ha hecho en otros también. ¿Hasta cuándo duraría? Bueno, los pronósticos actuales llegan hasta otoño del próximo año. Y se ve, si bien hasta fin de año llega a su etapa madura y después comienza a disminuir, pero el niño, de acuerdo a los pronósticos, continuaría hasta otoño o el invierno, vamos a ver, porque esto se actualiza mes a mes. Cuando los pronósticos sean superiores, digamos, sean en tiempo, digamos, alcancen el próximo año, vamos a ver hasta cuándo llega, pero en general el niño se extiende aproximadamente entre 9 meses y 1 año. ¿Y su impacto también? O sea, las lluvias antes. No, el impacto principal está en la primavera, fin de primavera y verano. ¿Y ya se sabe que viene después? Digamos, ¿después viene otro niño
neutro o niña? ¿Qué vamos a tener después? No hay forma de saberlo, porque nuestra herramienta para saber eso son los pronósticos que llegan de acá a un año más o menos, ¿no? A la próxima, al próximo inicio de invierno. Y no siempre, digamos, ahora pasamos de una niña a un niño. Eso es algo relativamente común. Después de un niño puede venir un año neutro o puede extenderse, puede ser un niño más prolongado, no es lo usual, pero también puede ocurrir que se extienda un poco más de un año, o puede ser un año neutro. Tuvimos tres niñas seguidas prácticamente, ¿no? En realidad fue una niña de 3 años. Bueno, exacto. perdón. Claro. Sí. Digo, porque Fue una larga niña. No, el impacto de la sequía fue muy fuerte. Sí. Digo, Muy fuerte. Ahora estamos asustados por el agua. Y digo, está bien que tengamos precauciones, pero tuvimos 3 años de sequía con un daño muy fuerte. El impacto de la niña, justamente por su duración, fue muy importante y tenemos que recordar que en el caso de las sequías, sobre todo cuando son tan prolongadas, está muy relacionada a las olas de calor, ¿sí? Entonces, hay regiones en el planeta, por ejemplo, en América del Sur, el norte y el noreste de América del Sur, en años El Niño sufre sequías muy intensas. Así como que hay excesos de precipitación acá, en esa región hay déficit. Y en otras partes del planeta, Australia, por ejemplo. Australia se asocia, en el caso de Niño, a sequías. Claro. Y entonces, bueno, podemos recordar también históricamente las sequías muy intensas en la región de Australia, con los incendios y todas las consecuencias, bueno, que nosotros lamentablemente también tenemos el recuerdo reciente. Sí. Gabriela, ¿los pronósticos pueden cambiar demasiado? Me refiero a, por supuesto que el pronóstico es una posibilidad de que algo suceda, no es un hecho fehaciente. Ahora, podría cambiar y quizás en los próximos semanas o meses estamos hablando de, bueno, no, ya no es muy riesgoso o no hay tanta posibilidad de que suceda un niño con mucha intensidad para nuestra región, ha bajado, o eso ya no cambia. Digo, ya tenemos ese escenario que es un niño muy intenso para fin de año y indefectiblemente va a suceder. Bueno, nosotros lo que hacemos es ver, digamos, lo que dicen la mayoría de los pronósticos, ¿sí? Y ver si la mayoría de los modelos, ¿sí? A partir de lo cual se hacen los pronósticos, los modelos globales, muestran un consenso hacia, por ejemplo, esto que comentaba antes, un 80% de un niño muy fuerte, y la confianza es alta de que ocurra, porque la mayoría de los modelos están dando eso. El problema es cuando los modelos difieren, no hay consenso, y ahí el pronóstico se dificulta, que eso pasa también con el pronóstico, del tiempo. Claro. Eso pasa. No avisaron que iba a llover? Y que el modelo... ¿Cuántas veces te lo habrán dicho? Claro, cuando todos los modelos apuntan hacia una misma dirección, ahí es más fácil. ¿Hay colaboración meteorológica entre los países e entre institutos? Absolutamente. Sí. Digo, no se esconden. No se guardan los datos. No. En realidad es justamente un ejemplo mundial, ¿sí? Los datos a nivel global, ¿sí? Están todos en una red global, que cada país aporta, todos los países integrantes de Naciones Unidas, y quien regula es la Organización Meteorológica Mundial, que justamente tiene como presidente una argentina, sí, claro, el ex titular del Servicio Meteorológico. Exactamente. Así que, o sea, que hay colaboración, acá no se esconden los datos, donde tengo puesta la... Y de hecho, es muy interesante esto. Es que lo que pasa es que la atmósfera es un todo. No se divide por países, no hay forma. Bueno, pero sabemos, pero a veces sabemos los intereses. Claro, eso, hay decisiones políticas que pueden perjudicar de un país a otro, o nos pasa a nosotros de una provincia a otra. Claro, y es más, no solamente la información, digamos, de cada país, de cada servicio meteorológico va a esa red global, sino que eso es el insumo que usan los modelos de los modelos climáticos de los principales centros mundiales para hacer los pronósticos globales, y eso se disponibiliza, que es justamente la información de donde nosotros obtenemos para ver qué va a pasar con, por ejemplo, en este caso, el niño. O sea, esa información está disponible 100%
Lo que pasa, bueno, que hay que saber interpretar. Hay que saber leerla, claro. Hay que saber interpretarla. Bueno, para eso se Leerla, estudia. Claro, está disponible, pero no todos podemos leerla. Exacto. Claro, Sí, es que acá hay algo que está bueno decirlo, porque digo, hay gente como Gabriela que estudió, es doctora, estudió una carrera, porque después uno lee el pronóstico o mira el cielo y dice, no, claro, pero nosotros todos los días no, es muy complejo, es muy complejo. Le preguntamos a la rodilla si va a llover. Claro, la rodilla. Vemos, depende de las estrellas y la nube. Claro, que cambia de color, ¿viste? Claro, exacto. Yo creo, el camaleón. Nosotros, además desde lo nuestro, en nuestra área de la política, también uno se basa en las encuestas que suelen fallar. Entonces piensa que todo falla, ¿no? Claro. Esto es científico, los modelos no son una percepción de eso. No. Es aparte que hay que tiene mucho de considerar matemático, que, además. Claro, es una probabilidad, ¿sí? No es una certeza, es una probabilidad de ocurrencia. Claro. Pero hay que tener en cuenta también que depende la cantidad de información con la que se disponga. Si uno va al hemisferio norte, a los países del hemisferio norte, y por ejemplo Estados Unidos, Europa, ahí dicen, bueno, va a llover a las 14:15, a las 14:15 empieza a llover. Y uno vuelve a la Argentina y a veces el pronóstico dice que va a llover y no va a llover, ¿no? Ni siquiera en el horario, digamos, previsto. Eso es porque no tenemos una red de información, una red de radares. El país es muy extenso. Han habido muchos altos y bajos que han hecho que justamente el sistema de observación no sea lo suficiente para poder dar un pronóstico más preciso. Pero las herramientas, las metodologías están. Uno lo comprueba cuando va a los países desarrollados. Sí, o te paran un partido de fútbol o de tenis porque dice, va a exacto. Una carrera de Fórmula 1. Claro. Que dicen, se reprograma para dentro de 32 minutos. Y a 32 minutos no llueve más. 32 minutos para de llover. Es una cosa. Eso es solamente información, porque usan las mismas herramientas para hacer los pronósticos en todas partes del mundo, se usa lo mismo. Claro. Pero los datos, la información con la que cuentan no es la misma que nosotros. ¿La carrera que es meteoróloga? Claro, la carrera se llama Ciencias de la Atmósfera. ¿Cuántos años son? Es la licenciatura, que son 5 años, y se estudia en 3 universidades. En la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Comechingones, que es la más nueva. Bien. Y después está el doctorado, que son otros 5 años, que está en la Universidad de Buenos Aires y en La Plata. Mucha matemática, además. Matemática, física. Claro. Sí, muy, muy complejo. Para que después venga alguien y te mire el cielo. O te no va a llover. O le pide a la vecina que agarre el hacha para cortar la tormenta. Sí. No, la sal y el cuchillo. Digo, perdón, usted sabe lo que es. Te invitamos para pedirte disculpas. O lo que es quizás más grave, que se niegue el cambio climático. Claro. Sí, bueno, desde la ciencia hace más de 40 años que se está diciendo justamente. Y que ya vemos sus efectos. Y esto en serio, y gente con responsabilidades políticas lo niegue, porque una cosa es que una vecina corte la tormenta, no le hace mal a nadie. No solo en Argentina. Por supuesto, no. Eso es. Y que alguien que tenga responsabilidad decisoria sobre todos nosotros diga, es todo mentira. No, porque la ciencia no se basa en presunciones, ¿sí? No es una cuestión de fe o de me parece, digamos, se observa. El cambio climático se mide, se demuestra con infinidad de trabajos científicos. Hay registros que justamente avalan, digamos, todo ese cambio, toda la evolución en las distintas partes del planeta. O sea, no hay ninguna duda. Digamos, quienes presentan o ponen dudas sobre este tema, en realidad no se basa en la información científica, porque la ciencia no es lo que ha demostrado. Me pregunto, ¿por qué se dice niño? El nombre tiene que ver con fin de año, ¿no? Pero no. Claro, porque comenzaron el evento, digamos, como se da, comienza en las costas de Perú, Ecuador, y el impacto de la mayor cantidad de precipitación era hacia fin de año, para la época de Navidad, y también tenía que ver con la pesca. Entonces asociaron que todos esos cambios ocurrían
cuando venía el niño Jesús. Claro. Claro. Y la de ahí le niña es por quedó opuesto. el niño. Y la niña porque es lo Porque opuesto. es lo opuesto. Sí, sí. Bueno. Doctora, gracias, gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y va a estar con Carlos Paoli, un Sí. experto Sí. que alguna vez fue titular del INA, del Instituto Nacional del Agua. Bueno, ella va a hablar de la parte meteorológica, Paoli de la parte de los comportamientos hídricos, Hidrológicas, claro. y Mijich, que es el responsable de asuntos hídricos de la provincia, bueno, sobre el tema de canales o todo lo que tiene que ver con el corrimiento de agua, ¿no? El moderador va a ser el ingeniero Felipe Franco, el decano de El la decano de la Fitch, facultad, la así Fitch. que estos 10 de la mañana, aquellos que estén interesados, creo que hay una página web para seguirla porque no hay más lugar para escuchar. Ah, bueno. Por YouTube se debe poder Sí, seguir, sí, ¿no? Sí, pues se puede seguir, hay que inscribirse en la página Ajá, bien. de la facultad. Allá está el link para inscribirse y poder seguirlo en forma virtual. Bien. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Gabriela Müller, docente e investigadora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático. Periodismo firme, con